dar la bienvenida recordando ese contexto en el cual nosotros estamos desarrollando esta conversación. En primer lugar, pues disculpar a Santiago Nieto, que recibió un llamado a la presidencia de la República y no puede estar presente en este momento. De la misma manera que Félix, que fue llamado a atender un asunto por Ayotzinapa en el estado de Guerrero, ya se encuentra en esa entidad por instrucción de la titular de la Secretaría de Gobernación. Entonces, nos acompaña la representante de la Unidad de Inteligencia Financiera. Está con nosotros Ana Isabel Flor Mayor, de la Secretaría de Gobernación. Angie de Luna, representante de A21 en América Latina. Muchas gracias, Angie. Gusto en verte de nuevo. Y Javier Hernández Muñoz, de 1DC. Muchas gracias, Javier, por acompañarnos. Entonces, lo que procederá es una pequeña introducción de mi parte. Antes quisiera mencionar lo que seguramente conocen todos ustedes del día de hoy, lo que ha estado ocurriendo en estas 48 horas. Pues hay que destacar el trabajo conjunto entre las autoridades locales y federales. El caso de Chiapas, 23 niños rescatados, 2 personas de sexo femenino detenidas. Las edades de los menores van de los 2 a los 15 años y 2 lactantes de 3 meses. Son las personas que fueron rescatadas en esta intervención de la autoridad y gracias a la denuncia de los ciudadanos. Los niños eran obligados a vender artesanías en el centro de San Cristóbal de las Casas mediante la violencia física y psicológica y además presentan cuadros de desnutrición de los cuales ya han estado hablando los periodistas en estas 14, 16 horas. También esta semana se logró una vinculación a proceso a un hombre relacionado con casos de trata de personas en la alcaldía Cuauhtémoc. La detención se consiguió en el estado de Tlaxcala por la intervención de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Guardia Nacional. Y otro ejemplo de coordinación es el caso de San Luis Potosí. Una adolescente de 15 años fue enganchada a través de redes sociales con oferta de trabajo en Brasil. La menor fue localizada en la terminal de autobuses del norte de la Ciudad de México, donde el Consejo Ciudadano tiene un módulo de atención, por supuesto, que enfatiza el tema de trata en un acuerdo que tenemos en esa y otras centrales camioneras en la capital nacional. Ahí hubo una colaboración directa con la Fiscalía General de Justicia y la local y la Fiscalía General de Justicia de San Luis Potosí. Pero subrayo esta conexión otra vez de lo global al ser ofertada una posición supuestamente en Brasil. Entonces, siempre hay que recordar que ante cualquier sospecha es importante llamar a la línea nacional contra la trata de personas, 855-33-000, y no se necesita estar 100% seguro de que se trata propiamente del delito de trata de personas, pero sí podemos colaborar con la denuncia. Rápidamente voy a hacer una presentación muy veloz, si me permiten, más para poner en contexto, y les doy entonces la palabra. No me tardo mucho, son 5 laminitas. Así que vamos a iniciar, por favor, si podemos. Que es lo que tenemos un poco para el contexto para los compañeros que, como ustedes nos hacen el favor de acompañarnos, cómo van investigaciones a nivel global. El número de investigaciones ahí se ve claramente en 2014, estos son los datos de TIP Report, que es los datos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, claramente cuáles son los años que puntean en número de investigaciones y de condenas. En este caso estamos en investigaciones. En este caso son las condenas. Ahí se ve como 2019 fue un año de repunte respecto de los 6 años previos, de los cuales tiene registro a nivel global el Departamento de Estado. Y si vemos víctimas identificadas por número, también tenemos un incremento que las coloca en alrededor de 105,800 víctimas en el 2019, según el Departamento de Estado. Esto a nivel global, considerando también que, como todos ustedes saben, es muy difícil precisar el delito. A veces el reporte, las llamadas y lo que tienen las autoridades a nivel global nos indican cosas que son distintas de los requisitos para tipificar propiamente trata de personas. Y rápidamente del lado derecho, si vemos, está la situación de México, está ahí el número de carpetas y de víctimas en el extremo derecho de las columnas, 2018 706 y 2019 658, que ya tenemos el dato más reciente a partir de los elementos que nos dio el secretariado hace 48 horas, son 670 víctimas y son 515 carpetas, así que ese número se modifica ligeramente. Y en la gráfica
inferior del lado derecho, mujeres 58% de las víctimas, en el caso de los varones 18%, y en el caso hasta abajo de personas sin identificar, de los cuales no se precisan datos, 24%. Siguiente lámina rápidamente, por favor. Sobre incidencia, carpetas de investigación abiertas en 2020 a nivel nacional, en lo que va del año son 256. Y en la gráfica que está del lado izquierdo, se puede advertir la evolución de esa regresión simple en materia de carpetas de investigación. En la zona metropolitana del Valle de México y algunas colindancias tenemos 67 de esas 256 carpetas abiertas en lo que va del año. Siguiente lámina, por favor. Por supuesto que desde los centros urbanos más jóvenes, México, Veracruz, Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, por Chihuahua, por Ciudad Juárez, si me permiten acá, estamos Ciudad de México y ya la mencioné, y Puebla. Tlaxcala no aparece por razones que hemos mencionado en otras ocasiones, vinculadas a un proceso de subrepresentación que es explicado en parte por la naturalización del fenómeno, por esta pseudocultura que ya todos conocemos. Entonces, estas son las tendencias mensuales. Julio todavía no tenemos datos, por eso aparece desplomada la regresión, pero seguramente los tendremos en un par de semanas y van a emparejarse quizás por aquí. Siguiente lámina, por favor. Perdón, no quiero explicarlo. Por favor. Regresamos la siguiente lámina, por favor. Perdón, ahí está. En Estados Unidos, como ustedes perciben, también recibimos llamadas de los Estados Unidos, aunque nuestro principal aliado allá tiene un posicionamiento muy importante para hacerlo. Nosotros tenemos llamadas de todas estas entidades. Está ahí Texas, está Florida, está Idaho, si no entiendo mal, Oregon, Iowa y está Idaho, sí, correcto. Entonces, de ahí nosotros recibimos llamadas en México de algo que estaba ocurriendo en Estados Unidos, es decir, que aún por potentes que sean los organismos de la sociedad civil, los call centers que se dedican allá, a veces no teniendo relativamente por qué hacerlo, en el sentido de que tiene más posicionamiento la línea estadounidense que nosotros allá, nosotros estamos recibiendo llamadas de cuando menos 7 entidades de los Estados Unidos. Ahora sí, siguiente lámina, por favor. Aquí, si pasamos a describir los fines de explotación, ahí tenemos los porcentajes mayores, es prostitución ajena, otras formas de explotación sexual con el 18%, en porcentaje siguiente el trabajo o servicios forzados, aquí es interesante observar que hubo una disminución del porcentaje relativo de explotación sexual, que bajó como el 70 a ese porcentaje que presenté, y de trabajo o servicios forzados subió como en el caso de explotación laboral, una redistribución porcentual en el PAI en lo que respecta a las llamadas que nosotros tenemos en la línea nacional contra la trata de personas. Adopción ilegal, tienen 4% y utilización de menores para actividades delictivas tiene un 4% según los reportes que tenemos a nivel nacional en la línea contra la trata de personas. Los medios de enganche, las páginas web, ahí aparecen en 14%, redes sociales en ese porcentaje, 32% persona a persona. La mayoría de las personas que nos llaman omiten ese dato por razones diversas. Y también tenemos el tema de la oferta de empleo que, insisto, aparece con mayor peso en los datos de los últimos 6 meses, en detrimento relativo del asunto de explotación sexual. Está el enamoramiento, es decir, aquí el enamoramiento en nuestros datos es menos importante de lo que ahora es la falsa oferta de empleo. Está la promesa de ayuda con 5%, la privación de la libertad con 4%. Del lado derecho tenemos las franjas que muestran las distribuciones de las víctimas por fines de
explotación laboral ligeramente menor el de las mujeres. La fuerza de trabajo masculina es mayor objeto de atención y de apetito de los tratantes. En la siguiente frecuencia, las mujeres en el 87% para el caso de prostitución, pero aparece significativamente un volumen de 8% de varones. Trabajos o servicios forzados se divide 50-50. La utilización de personas menores delictivas son más los varones que las mujeres, en una proporción de 2-1. Siguiente, por favor. Creo que esta es la última. Siguiente. Creo que esta sí es la última. Entonces, sexo, género y edad de las víctimas, 72% mujeres, varones 24%. Tenemos en las columnas de abajo los grupos etarios. Destacadamente, hay varias gráficas que nos indican que estas edades de las dos columnas que están ahí representadas, que ustedes perciben perfectamente, de los 13 a los 17 años, de los 18 a los 24 años, ahí se concentra una enorme vulnerabilidad. Por supuesto, si los consideramos en general, la noción de lo adulto sí aparece significativamente, pero siguen estando ahí de alrededor de 16 años de edad. Sexo y relación del responsable con la persona que es víctima, 53% varones, 47% mujeres. Y tenemos la otra gráfica de PAI que nos indica la relación del tratante con la víctima. Básicamente, relación 21%, empleadores 47%, parejas 1 de cada 5, parejas y pareja sexual 1/10, y las distribuciones que les compartimos, este material se va a subir en unos minutos a la página del Consejo Ciudadano. Siguiente, creo que aquí ya terminamos. Siguiente, ya estamos, ¿verdad? Bueno, ya, esa es la presentación, es para introducir el tema, ponerlo en el contexto en que lo colocamos con ayuda de ustedes y de otras organizaciones y de la manera en que estamos tratándolo desde hace ya bastante tiempo. Entonces, voy a dar la palabra en primer lugar a la representante de la Unidad de Inteligencia Financiera. Así que, pues, adelante, por favor. Gracias. Muchas gracias. Voy a compartir la pantalla, que tengo una pequeña presentación. Creo que está aquí. Bueno, muchísimas gracias. En nombre del doctor Santiago Nieto, de igual manera una disculpa. Él está muy comprometido con este tema, pero pues a veces hay temas de agenda que mueven todo, ¿no? Bueno, primero les voy a explicar qué es lo que hace la Unidad de Inteligencia Financiera en nuestro país. La Unidad de Inteligencia Financiera es una unidad administrativa que somos dependientes de la Secretaría de Hacienda. Fue creada el 7 de mayo de 2004 y es reconocida como una seguridad de instancia nacional, de conformidad con lo establecido en las bases de colaboración de la Ley de Seguridad Nacional celebradas en la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y ahí está también la fecha de la publicación. Nosotros hay distintos modelos de WIF. Nuestro modelo de WIF justamente es el modelo administrativo. No sé si se ve mi flecha, si alguien me pudiera decir, porque voy a estar como apuntando un poco. Ah, es que no los veo. ¿Sí? Ok. Ahí está. El modelo administrativo, que justamente es la instancia que dependemos de, en este caso de Hacienda, que está ligado justamente con todo lo que tiene que ver con bancos, con tesorería, con financiamiento. Obviamente, como parte, México como parte de distintos tratados internacionales, justamente tiene la encomienda de combatir el lavado de dinero y el financiamiento terrorista. Es por eso que estamos justamente ligados con la trata de personas, que ahorita les voy a explicar cómo es que trabajamos. La recomendación 29 de Gafi justamente es la que ordena que se establezca una unidad de inteligencia financiera que se dedique exclusivamente a combatir este delito.
Dentro de las distintas obligaciones internacionales que tenemos en materia de lavado de dinero, resalta la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que es justamente esta, y que es la que le da origen justamente a la Unidad de Inteligencia Financiera, y que está ligada también con el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que justamente es nuestra bandera también contra la trata de personas. Dentro de las líneas de acción que se han establecido justamente por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera a partir del inicio de la administración del doctor Santiago Nieto, se encuentra el combate a la corrupción, el combate al narcotráfico, el combate a los hidrocarburos, el combate a la trata de personas y tráfico de personas y el combate a las empresas fachadas. Estos son los 5 ejes, digamos, rectores de la Unidad de Inteligencia Financiera hasta donde se había publicado la Evaluación Nacional de Riesgo. ¿Qué es la trata de personas? Bueno, no me voy a detener aquí. Como saben, son distintas conductas, pero ¿por qué lo estudiamos de esta manera? Pues justamente porque el delito de trata de personas tiene que ver directamente con el dinero. Como ustedes saben, la trata de personas es una de las actividades ilícitas más lucrativas a nivel mundial, lo que quiere decir que el delito gira en torno al dinero. Por eso es que la Unidad de Inteligencia Financiera tiene tanta injerencia en el rastro de los flujos financieros ilícitos que tienen que ver justamente con la trata de personas. Es decir, lo que se ha notado a través del estudio del fenómeno de la trata y del lavado de dinero es que además de una inversión inicial que se necesita para crear una infraestructura, para enganchar, para atraer a las personas, por ejemplo, de otros lugares, se necesita invertir dinero y es ahí donde la Unidad de Inteligencia Financiera tiene la capacidad de justamente detectar esos flujos de financiamiento ilícito. Entregar el personal para su explotación, por ejemplo, es necesario también en algunos casos, y ustedes son los expertos, que justamente se invierta para que las personas que están siendo explotadas estén en algún lugar, en algunos casos que se les dé algún tipo de mantenimiento o de apoyo, de cuestiones incluso de salud o médicas, en los que tal vez ahí podemos nosotros detectar si está habiendo como alguna conexión en la que se está invirtiendo en justamente la explotación de estas personas. E incluso, y me parece que el momento más estudiado por parte de la inteligencia financiera es el momento en el que todos esos ingresos que se generan a partir de la explotación de otras personas se intentan introducir al sistema financiero nacional, que es ahí donde estamos hablando ya de el blanqueo, el movimiento, el lavado de dinero. Bueno, toda esta mecánica nos permite a nosotros generar indicadores o tener señales de alerta. Estas señales de alerta son justamente las que se replican en todos los sujetos obligados y los que se dedican a reportar las actividades vulnerables. ¿Ellos qué es lo que tienen que detectar? Bueno, pues lo que detectan frecuentemente son cambios frecuentes de razón social, es decir, son empresas que se constituyen y que al día siguiente, bueno, no al día siguiente, pero al poco tiempo cambian de razón social y van cambiando de nombre, por lo que pueden ser empresas fachadas o que se dedican justamente a actividades que tienen que ver o que son ilícitas y que precisamente son el foco, bueno, uno de los focos rojos que a nosotros nos generan las alertas. En la trata de personas específicamente, y que aquí quiero acotar que nos hemos especializado un poco más por ahora en explotación sexual y estamos justamente en explotación laboral también especializándonos un poco más. Lo que se ha detectado es que son empresas que tienen que ver con clubes, bares, escuelas de modelaje, agencias de estudios, agencias de viajes, agencias de citas, agencias de empleos, organizaciones de apoyo y también otro de los indicadores importantes de los que nosotros podemos echar mano es que justamente hacen movimientos que tienen que ver, por ejemplo, con la adquisición de artículos de belleza, de cosméticos, de joyas y que justamente no tienen que ver con el perfil del cliente o de la persona que está haciendo este tipo de compras. Bueno, nosotros como trabajamos con la trata de personas, justamente tenemos dos formas de trabajar. Una forma de trabajar es la proactiva y otra forma es la reactiva. La proactiva es a través de nuestros propios reportes de operaciones inusuales. Es decir, nosotros corremos un modelo de riesgo y este modelo de riesgo hace un cruce con distintas listas y a través de ese cruce con distintas listas podemos detectar si hay movimientos extraños o inusuales. Y la reactiva, que justamente es a través del conocimiento con otras autoridades, el trabajo con otras organizaciones de la sociedad civil u otros reportes que nos puedan llegar de manera externa. Nosotros ya en los modelos de riesgo que hemos corrido tenemos un modelo general, que es el de trata de personas,
Y desglosado nos ha dado también como resultado que tenemos 546 reportes de explotación sexual, de explotación laboral 62, de corrupción de menores 58, tráfico de órganos 39, adopción ilegal 12 y de esclavitud 1. Ahora, estos datos son desde la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera a diciembre de 2019, pero se están corriendo, no es cierto, actualizados hasta julio, justo este mes de 2020. Y justamente lo que hay que hacer aquí justamente es leer cada uno de los reportes o hacer una discriminación más bien. Se hace obviamente una asignación conforme a los riesgos, corriéndolo en el sistema, pero también nosotros lo que necesitamos es discriminar si estos datos ya tal vez son de hace muchos años o si verdaderamente hay un vínculo con trata de personas, porque solamente son como indicios. Esta la quería presentar más adelante, que creo que vamos a hablar específicamente como del COVID. Entonces, bueno, también lo que tenemos ahorita justamente es que hemos corrido un modelo de riesgo específicamente de trata laboral y de trata sexual. Bueno, de estos dos, el laboral, por ejemplo, ahorita me llamaba la atención, tenemos nosotros 69 reportes. De estos 69 reportes, justamente lo que hemos notado es que están obviamente vinculados en su mayoría a las personas que están siendo reportadas con notas periodísticas y con delincuencia organizada. Entonces, bueno, lo que estamos haciendo ahora obviamente es analizar cada uno de estos reportes para poder ver cuáles son, para asignar prioridades y justamente generar más casos de trata de personas. Hasta aquí es la forma en la que trabaja la Unidad de Inteligencia Financiera. Bueno, muchas gracias. Quisiera recordar que acabamos de firmar un convenio con la Unidad de Inteligencia Financiera precisamente para promover lo que aquí ya se ha mencionado, que es esta estrategia de colaboración, ciudadanía, autoridades, respecto de la cual queremos saludar a Claudio Zaragoza del sector federal, que pone en el centro de la conversación para resolver el tema de esa misma colaboración. Enseguida, Ana Isabel Flor Mayor, de la Secretaría de Gobernación, es la palabra de usted, abogada. Adelante. Muchas gracias, Salvador. Muchas gracias a todas las personas que están conectadas en este momento. Gracias por la invitación. Como lo mencionaba Salvador, el licenciado Félix Santana Ángeles se encuentra ahora con dificultades para conectarse, por lo cual me pidió poder presentarles a ustedes la participación de SEGO. Entonces, si me ayudan por favor con la presentación. Sí, podemos empezar la presentación, por favor. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Quiero empezar como compartiéndoles de manera muy resumida cuál es el andamiaje institucional en términos de política pública con los que cuenta el país a nivel federal en materia de trata de personas. Es por eso que en esta primera diapositiva ustedes pueden ver información sobre la Comisión Intersecretarial en materia de trata, que es la instancia encargada de definir y coordinar la implementación de la política pública de Estado en la materia. Siguiente, por favor. En tanto llega la siguiente diapositiva, la Comisión impulsa y coordina en todo el país la vinculación interinstitucional para prevenir y sancionar los delitos objetos de la ley en la materia, inspecciona y vigila los programas, acciones y tareas implementadas en este ámbito. Quiero mencionar que la comisión está conformada por instancias y dependencias, tanto de la Administración Pública Federal, algunos órganos autónomos, también tenemos OSCs, representación de academia, y tenemos como invitados a algunos organismos internacionales. Siguiente, por favor. Y esta diapositiva es para, de manera muy resumida, contarles que la Comisión Intersecretarial es presidida por la Secretaría de Gobernación, en este caso
por la doctora Sánchez Cordero. El presidente suplente es el licenciado Encinas. Y el secretario técnico es Félix Santana Ángeles, quien, como les comentaba al principio, no pudo asistir en esta ocasión, pero que está muy pendiente también de estas participaciones y demás. Justo mi trabajo se desempeña en la Secretaría Técnica de la Comisión Intersecretarial. También quiero mencionar que la Comisión Intersecretarial cuenta con una subcomisión consultiva, que es ese espacio de opinión de los asuntos que son competencia de la comisión, y que la coordinación de esa subcomisión consultiva rota cada año entre los integrantes de la Comisión Intersecretarial, y este año está a cargo de CEAF. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, desde la Comisión Intersecretarial se elaboró el Programa Nacional en materia de trata de personas, que es el programa nacional de este sexenio. En este momento, ese programa se encuentra en proceso de aprobación y publicación. Cabe mencionar que esto fue un trabajo elaborado en el seno de la Comisión Intersecretarial desde septiembre del 2019. Lleva todo este proceso de aprobación y publicación, y los objetivos propuestos para este programa, siguiente por favor, son promover la reforma del marco normativo en materia de trata de personas a nivel federal, establecer las bases de coordinación con todos los niveles de gobierno y sectores sociales estratégicos para erradicar la trata de personas a nivel nacional, fortalecer la atención, reintegración social y reparación integral a víctimas de trata de personas y ofendidos o ofendidas desde la perspectiva de género, enfoques de derechos humanos e interseccionalidad a través de la creación y o actualización, implementación y monitoreo de instrumentos en la materia. El cuarto es fomentar la generación de conocimiento respecto a la trata de personas desde los contextos comunitarios, municipales, estatales, regionales, nacional e internacional, que optimice la implementación de políticas públicas y acciones en la materia. El 5 es promover los derechos humanos de las posibles víctimas de trata de personas y ofendidos desde la perspectiva de género y enfoque interinstitucional. Aquí quiero mencionar que cada objetivo tiene unas estrategias y unas acciones determinadas que justo responden al análisis que se hizo de la situación actual en materia de trata en el momento de la elaboración de este programa. Pero este webinar nos invita justo a pensar el día de hoy que tenemos unos retos que implica que tenemos que responder a ellos conforme a la situación actual, y me refiero a la situación de la pandemia por el COVID-19. Por lo que queríamos como primero poner en contexto con qué cuenta el país de manera muy corta, para ya entrar en la reflexión en torno a el llamado que nos hace este webinar de los retos que supone esta situación actual. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, nosotros a este momento en el que todavía tenemos medidas en los que se sugiere aislamiento, en los que se nos piden medidas de distanciamiento para evitar el contagio y demás, en el que todavía se está cambiando constantemente, digamos, en este momento nos encontramos en una nueva normalidad, todavía no alcanzamos a visibilizar el impacto total de esa nueva normalidad, pero en este contexto lo que tratamos de hacer entonces es ver cómo cuáles son las cosas principales que podemos encontrar en materia de trata que suponen un reto a este momento de manera muy resumida. Entonces trajimos esos puntos que pueden ver ahí en la presentación que se está en este momento proyectando. Decimos que las poblaciones en situación de vulnerabilidad enfrentan mayor riesgo ante la trata. Y con esto nos referimos tanto a personas migrantes o en contexto de movilidad, personas de comunidades o pueblos indígenas, niños, niñas y adolescentes,
personas con discapacidad, personas con orientaciones o identidades de género no hegemónicas, personas que trabajan, por ejemplo, de manera informal, también en ciertas industrias como la agrícola, la minera, maquiladora y de trabajo doméstico. O sea, nos referimos como a poblaciones que históricamente han vivido situaciones de exclusión, de discriminación, pobreza, en muchos casos violencia, y que en esas poblaciones los efectos de la pandemia se intensifican. Hay que tener en cuenta que estas desigualdades sistémicas están profundamente arraigadas, lamentablemente, y ahí se encuentran las causas fundamentales de la trata de personas. Para ponerlo en términos más sencillos, si las personas se ven enfrentadas a situaciones donde se va a intensificar la exclusión, por ejemplo, de acceso a servicios, donde se va a intensificar la discriminación, efectivamente se va a intensificar el riesgo que tienen de ser víctimas de trata de personas. Un ejemplo de ello es cómo en este momento hay trabajadoras del hogar en las que las medidas de aislamiento en muchas ocasiones se puede convertir como en una situación de encierro en sus lugares de trabajo. Y esto podría llegar a convertirse en trata cuando no lo era. Entonces, ese es uno de los puntos que observamos. El siguiente es que esta situación dificulta el reporte de posibles casos por parte de la ciudadanía. Es difícil identificar una situación sospechosa de trata ya de por sí, digamos, en la antigua normalidad. Ahora con las medidas de aislamiento se convierte en un reto pues más importante, ¿no? También queríamos hacer mención de esto justo porque es el Consejo Ciudadano quien nos invita a hacer este webinar. Justo es uno de los retos también que va a enfrentar el Consejo Ciudadano con su línea gratuita, porque va a ser más difícil para las personas poder identificar situaciones, condiciones de trabajo que tal vez parecen muy evidentes, pero que en la trata no lo son, y que en la situación de aislamiento, insisto, va a ser más difícil ver. En este momento, por ejemplo, las condiciones de trabajo de personas que se encuentran como en primera línea pueden empeorar, sosteniendo situaciones que no son trata y no ser, perdón, situaciones que se pueden convertir en trata y no son visibles cuando nuevamente buena parte de la sociedad se encuentra aislada para evitar contagios. Otro de los puntos es que, pues, también en este análisis, nuevamente es un análisis como muy primario, es un primer acercamiento y nos basamos también en algunos textos que nos ha estado enviando la UNODC, que va a hablar después. También Polaris nos envió un poco de información y de ahí sacamos esto y nos referimos a que hay situaciones de trata que se pueden estar dando en la elaboración de productos o prestación de servicios que son clasificados como básicos en este momento por la situación de pandemia. Puede ser como la demanda de elaboración de productos necesarios para hacer frente a la pandemia, como los cubrebocas, batas, desinfectantes de manos, entre otros que pueden estar recurriendo a fuentes de trabajo que son fácilmente explotables y que pueden constituir trata de personas con fines de trabajo forzado, así como la situación que pueden vivir en este momento jornaleros y jornaleras agrícolas que de por sí pues están en una situación en la que al encontrarse en estos jornales ya de por sí hay un aislamiento y lo que mencioné anteriormente, pues si estamos con estas medidas van a tener un riesgo importante. Lo siguiente son situaciones de desempleo. Efectivamente, la situación de desempleo afecta directamente la economía de las personas. Esto puede llevar a que se tomen préstamos que se convierten en impagables, por ejemplo, a que se acepten trabajos en condiciones de explotación, a que se acepten trabajos en los que se imponen deudas que son impagables también, que en vez de disminuir con los pagos aumentan,
También puede llevar a que las familias que están en una situación de mayor pobreza se vean en una situación, valga la redundancia, en la que probablemente envíen a sus hijos e hijas menores de edad a el mercado de trabajo, y todo esto implica unos riesgos muy importantes, además de la informalidad en términos de empleo, en el que van a empezar a abundar estas ofertas en las que pueden no estarse cumpliendo las condiciones necesarias para decir que es un trabajo digno. La siguiente es el aumento del uso de tecnologías de comunicaciones que puede ser aprovechado por las redes de personas tratantes, tanto aprovechándose de esta situación de desempleo y pobreza que les acabo de mencionar, así como aprovechándose de que ahora hay un aumento del tiempo en línea, ¿no? O sea, esto de la virtualidad, y hoy estamos justo en esta webconferencia, dada este tiempo en línea, que puede facilitar que las redes de personas tratantes hagan, por ejemplo, ofertas de empleo, de educación, o incluso establezcan una relación sentimental para enganchar a sus víctimas. Ese también es un reto importante que estamos viendo. Y los servicios para las víctimas en este momento se reducen, ¿no? Lamentablemente, las restricciones derivadas de la pandemia que estamos viviendo podrían implicar una reducción de acceso a servicios fundamentales para las víctimas de trata. Me refiero tanto al acceso a refugios, albergues, por ejemplo, la obtención de documentos de identidad o de viaje que son fundamentales, por ejemplo, para víctimas extranjeras que necesitan regresar a sus lugares de origen. El aislamiento también, o las medidas como de cerrar fronteras que han tomado ciertos países, también ponen a las víctimas extranjeras en esta situación. El acceso a servicios de educación, servicios de vivienda, incluso en muchos casos servicios de salud, porque es necesario, y lo hemos visto en el mundo, no es una situación exclusiva de México. Ha habido una necesidad importante de volcar y concentrar los servicios de salud para atender la pandemia. Y bueno, también hay que señalar que las personas que están siendo víctimas de trata en este momento están en particular riesgo de padecer COVID, porque o su entorno de vida, esta situación de explotación en la que están, puede exponerlas al virus sin la protección necesaria. Estos es como los puntos generales. Siguiente, por favor. Y aquí viene cuáles son nuestros retos, cómo deberíamos nosotros como gobierno empezar a atender esto, ¿no? Lo primero es atender el cambio en patrones delictivos. Efectivamente, las redes de personas tratantes, el crimen organizado, va a reacomodarse a esta situación. En alguna ocasión decían en alguna reunión en un gobierno que lamentablemente el crimen organizado es muy, muy, muy organizado. Definitivamente va a haber la forma de adaptarse a esta nueva realidad. Y eso nos lleva a que tenemos que atender esos nuevos patrones. Es necesario recopilar y analizar datos sistemáticamente sobre el impacto de COVID-19 en la trata de personas. Del objetivo 4 que les comenté ahora del programa nacional, nosotros estamos pensando ese objetivo como un bloque de información que sea adecuado en la materia. Es uno de los retos que nos encontrábamos antes y que definitivamente ahora con la situación de COVID vamos a adaptar, y es cómo podemos tener la información necesaria para poder actuar, ¿no? Tanto para, en su caso, las instancias que tienen competencia en la persecución empiecen a perseguir, así como nosotros empezar a atender en términos de prevención, de política pública, ¿no? Entonces, eso, digamos que lo bueno es que en este proceso que todavía tiene el programa nacional, ya en el aterrizaje de las acciones, vamos a poder establecer la respuesta justo en este tema. También es muy importante extremar la vigilancia gubernamental a nivel laboral, especialmente frente a agencias de reclutamiento para evitar fraude, pago de enganches,
cuotas, deudas, multas que se imponen y que están por fuera de la ley y que llevan a que las personas tengan un riesgo importante de explotación y trata. También como parte del programa nacional vamos a trabajar directamente con la respuesta del sector laboral, tanto para prevenir, detectar, canalizar y reincorporar a las víctimas, donde sin duda también tendremos en cuenta esta situación de COVID. Lo otro es el uso de la tecnología como una herramienta para enviar información crítica en el contexto de la pandemia a las posibles víctimas, mantener servicios de asesoría psicológica, legal, de trabajo social, en aquellas personas que, por ejemplo, se encuentren en el proceso de restitución de derechos. También es importante el uso de la tecnología para temas de prevención. De hecho, desde el 30 de este mes, el día que se conmemora el Día Mundial contra la Trata, vamos a estar llevando una estrategia de difusión que va a ser únicamente uso de tecnologías. Lo otro es más seguridad en tecnología, ya lo dije anteriormente, se pasa muchísimo tiempo en Internet, eso representa un riesgo y nos lleva a que tenemos que plantearnos la necesidad de contar con lineamientos de más seguridad que se adapten a ese aumento de uso del Internet. Y por último, salud, educación y trabajo. Para entender cómo los factores estructurales que posibilitan la trata, es necesaria la garantía de acceso a esos derechos. En el programa nacional lo incluimos en el objetivo 5 cuando nos referimos al fortalecimiento, o mejor dicho, como a la garantía de derechos humanos. Y entonces la idea ahí es fortalecer las acciones de estos sectores y entender también la situación actual en la que nos encontramos. Y dado el tiempo, me perdono, creo que me pasé un poco. Esto es de manera muy general la reflexión que hicimos desde la Secretaría de Gobernación. Agradezco nuevamente la invitación y a las personas que se han conectado. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Isabel, de la Secretaría de Gobernación. Por favor, toma la palabra Angie de Luna, representante de A21 en América Latina. Por favor, Angie, gracias. Hola, muy buenos días, queridos compañeros, distinguidos panelistas. Es un honor increíble estar presente y no solo eso, sino participar en este espacio sobre los retos del combate frente a este delito de la trata de personas. Soy Angie de Luna, como bien dice el doctor Salvador, de A21 y represento Latinoamérica. Estoy ubicada en la Ciudad de México y desde el 2014 estamos trabajando en favor de la libertad, uniéndonos a la lucha en conjunto contra la trata de personas. Y le pedía si me podían hacer ahí compartir algo. Muy bien, muy bien. Solamente platicar, por cuestión de tiempo, platicarles un poquito. A21 es una organización que está determinada a erradicar la trata de personas a través de ciertas estrategias que las llamamos multidimensionales. Es alcanzar, rescatar y restaurar. En A21 creemos que incluso que a través de diferentes colaboraciones somos una organización que nuestro corazón nace de unirnos, de apoyarnos, no solamente con otras ONGs, sino con el Consejo Ciudadano, con Segov, con todas las entidades para poder lograr un cambio. Y creemos que se va a lograr a través de que identifiquemos, que sean asistidas y que podamos llegar a esos culpables. Quisiera dejar un par de reflexiones aquí. Si podemos darle un poquito más abajo, chicas, si me ayudan. Sí, está. Solamente darle hacia abajo. Muy bien. Solo dejar un par de reflexiones. A pesar de que aquí viene nuestra presentación y ya muchos de los panelistas lo han expresado, la esclavitud es un fenómeno global y tiene diferentes formas. Ningún país se escapa de sus efectos, ya sea como país de origen, de tránsito o de destino. Y esa invisibilidad de esta problemática, al igual que su complejidad y alcance, hacen que parezca imposible que podamos incluso, si podemos darle un poco más abajo, conocer esas cifras reales, ¿no? Sin embargo, hay informes como los que presentó ahorita el doctor Salvador, que vienen del TIP, los que presentó Finanzas y Segov, que nos permiten
ver eso y se hacen como números sobreacogedores, pero realmente cada número representa una vida y con la gran cantidad de víctimas que hay, casi es igual a la población de muchos países enteros. Y eso genera ganancias ilegales que equivalen al PIB de algunos países. Y ese es el punto que tiene que hacernos clic dentro de este webinar, que las cifras, aunque parezcan acogedoras, realmente parecen un contexto y podrían dejarnos paralizados. Y es difícil sentirse como no abrumado y insensible ante tales estadísticas, pero detrás de cada uno de estos números, quiero decirles que existe el testimonio único y la trágica historia de una persona detrás de todo esto. ¿Podemos avanzar a lo siguiente? Y aunque cada historia es complicada y es dolorosa y única, creemos que podemos llegar a muchísimo más. Quiero platicarles un poquito lo que hacemos en A21. En A21 en México gestionamos desarrollos de programas de acuerdo con la visión de A21 para Latinoamérica, para mujeres, para hombres y para niños. También generamos requisitos y procedimientos internos para los programas educativos. Tenemos programas individuales para El Cuerpo No es Mercancía, programas de concientización que llevan hasta 2,000 personas, como programas para primarias, guías para padres de niños y adolescentes, donde van a poder encontrar indicadores en casa. ¿Sí? Y dirigimos todo este tipo de temas educativos porque creemos que la concientización, la clave de todo esto es concientizar, es que debemos de pensar que la esclavitud moderna es un crimen financiero, altamente rentable y con consecuencias devastadoras en cada persona. La esclavitud moderna tiene caras y todas están vinculadas a la vulnerabilidad y la desinformación por parte de la trata de personas y por la población en general es la que nos llevan a estos indicadores, estos números tan abrumantes. Y esto que está pasando en este webinar a través de los diferentes panelistas es una llamada de acción que le pide al espectador que esté atento y que denuncie cualquier sospecha que pueda haber. Es decir, si ves algo, haz algo, ¿cierto? Podemos dar un poquito más adelante. Quisiera hablar brevemente sobre, un poco más adelante, hablamos de números, las diferentes formas de trata, lo pueden encontrar en nuestra página e incluso los demás panelistas ya lo vieron. Para no abrumar con ese tema, podemos ir un poco más adelante, por favor. También los números, hablé ya un poco del tema de los números, lo abrumante que es, los indicadores importantes que esto puede, que podemos incluso detectar esas historias. Adelante, por favor. Estoy contra el tiempo. Muy bien, muy bien, muy bien. Quiero hablar un poco de nuestra visión y nuestra misión. Creemos en un mundo sin esclavitud y creemos que nuestra visión es abolir la esclavitud en todo lugar y para siempre. Y me voy a tomar solo un minuto más para comentar sobre nuestro... ¿Podemos ir adelante, por favor? Donde trabajamos un poco más adelante. Gracias. Traemos todo esto para hablarlo un poco. Nuestra solución. Queremos hablar, la trata de personas, ya lo comenté, es un crimen que está creciendo y va en avances muy fuertes, pero quiero platicar un poco sobre nuestra estrategia operativa y el corazón de nuestra organización es alcanzar, rescatar y restaurar, uniéndonos con diferentes organizaciones, sumándonos a lo que ellos están haciendo, sumándonos a sus campañas, sumándonos a sus call actions como sus llamadas de acción y estas tres son alcanzar, rescatar y restaurar. Alcanzar al vulnerable a través de interrumpir la demanda, ¿sí? Programas educativos, prevención, rescatar víctimas y conseguir que se haga justicia. Bueno, todo ese tema a través de Segovia, a través de todas esas entidades de consejo, llegar hasta esos, a través de los cuerpos policíacos, llegar a la detención. Y la restauración, que es a través de estos refugios donde nos apoyamos. Aquí en México nosotros nos apoyamos ampliamente y públicamente con Pozo de Vida. Y me encanta poder estar aquí. Doctor, es un placer poder estar aquí con ustedes. Me siento muy privilegiada de ser parte de este panel y no puedo esperar para ver el increíble resultado de todas estas conversaciones de los diferentes panelistas. La coyuntura en este tiempo es perfecta
y sin duda creo que va a traer una unidad y una fuerza al marco en favor de la trata de personas. Muchas gracias, Angie. Vamos a dar, por favor, la palabra a nuestro compañero de 1DC, Javier Hernández Muñoz. Adelante, Javier. Muchas gracias, Salvador, y muchas gracias por la invitación. Solamente una pregunta antes. ¿Quieren que presente lo que hacemos en UNODC o todo completo con cuáles son los desafíos, los retos que vemos frente al COVID-19? Pues me parece muy bien tu pregunta, porque ya de hecho, y eso me da oportunidad para mencionar, a lo mejor ya podemos empezar a responderlas. Marta Dena nos dice cuáles son las estrategias desde las estructuras formales para la trata derivada del confinamiento y si se llevan a cabo operativos de detección y búsqueda actualmente, a ver si podemos combinar el inicio de las respuestas con tu presentación. Gisela Reyes nos pregunta, me gustaría, más bien, quiere saber cuál es la situación en Chihuahua, un estado fronterizo al que ella califica como con pobreza extrema y crimen organizado. Así que tal vez iniciando este diálogo podrías la segunda parte de tu comentario utilizarla y ahí desahogarlo. Y tengo otras preguntas, ahorita las vamos a retomar, así que me parece bien tu sugerencia. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, pues la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito es una agencia especializada de la ONU y es una de las agencias con uno de los mandatos más amplios, porque no solamente trabajamos prevención del delito, sino también ayudamos a establecer mecanismos para lograr una sociedad más segura, para fortalecer el Estado de Derecho, la impartición de justicia, promover sistemas de justicia penal estables y combatir las amenazas de la delincuencia organizada, la corrupción y el terrorismo y las drogas ilícitas. Entonces vamos en un rango amplísimo desde prevención del delito hasta combate al terrorismo. Es un mandato muy, muy amplio y pasando esto por todo el fortalecimiento del sistema de justicia penal. Y UNODC es custodia de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos, incluyendo el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres, niños. Y en México lo que nosotros hacemos es apoyar la implementación de la convención. Tenemos un área de trata de personas encargada de revisar y de promover el cumplimiento de los fines marcados por el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas. Y ofrecemos ayudas a los estados de la República para la armonización de sus leyes, para el diseño de estrategias eficaces para combatir el delito y para poder atender a las víctimas. Nosotros vamos generando proyectos con cada uno de los estados que así lo requieran o que así lo soliciten. Y ahorita tenemos tres programas, tres proyectos que estamos ejecutando en México. El Programa Nacional para el Fortalecimiento de Albergues, Refugios y Casas de Medio Camino de Trata de Personas en México. Tenemos también un programa para la detección y protección y prevención de la trata de personas en comunidades indígenas. Y por supuesto tenemos la campaña de Corazón Azul contra la trata de personas y la adaptación que hemos hecho con el gobierno mexicano con el hashtag Aquí estoy contra la trata de personas, que esta es una campaña que inició en México y que ha tenido un gran éxito en toda la región de América Latina y en otros continentes. Entonces, estamos muy orgullosos de esa campaña y el alcance que ha tenido. Y entrando en materia del COVID-19, para nosotros hemos hecho algunos análisis en torno a cómo ha afectado el COVID-19 a la trata de personas y con la información que hemos obtenido de cerca de 140 países, todos coinciden en algunas cosas, ¿no? Para empezar, pues el COVID está poniendo al mundo bajo una enorme presión, afectando la vida de absolutamente todos. Y las medidas sin precedentes adoptadas para aplanar la curva de infección, pues incluyen cuarentena forzada, toques de queda en algunos países, cierres, restricciones de viajes, limitaciones de las actividades económicas y de la vida pública. Y si bien a primera vista estas medidas de aplicación y el aumento de la presencia policial en las fronteras y en las calles parecieran disminuir el crimen,
también podrían estarlo conduciendo a como un nivel bajo tierra, ¿no? O sea, también se puede estar dando sin que nosotros lo veamos. Y estos nuevos análisis que hemos hecho derivados del COVID-19 muestran cómo el confinamiento y las restricciones para viajar y las limitaciones laborales y los recortes en presupuestos están teniendo un impacto negativo y realmente peligroso en la vida de aquellas personas que ya se encontraban en situación de vulnerabilidad, como aquellas personas que están en situación de trata. Y para empezar, creo que debemos tomar en cuenta el impacto del COVID-19 en la capacidad institucional. Ya lo mencionaba Ana de Segov, el desvío de los recursos de las fuerzas de la ley y la reducción de los servicios sociales y públicos están ocasionando que las víctimas de trata de personas tengan aún menos oportunidades de escapar y de encontrar ayuda. También el distanciamiento social, el confinamiento, podrían estar reforzando el aislamiento de las víctimas y reducir drásticamente cualquier oportunidad que tengan de ser identificadas y extraídas de su entorno. Para las víctimas que se encuentran todavía recluidas con sus tratantes, las medidas para combatir el COVID-19 pueden empeorar aún más la situación porque los niveles de violencia doméstica que se están reportando en muchos países es también un indicador preocupante e importante de las condiciones de vida de muchas de las víctimas de trata de personas, especialmente aquellas que están en condiciones de servidumbre doméstica o de esclavitud sexual. Y por supuesto, esto afecta de una manera desproporcionada a mujeres y a niñas. Y también resulta alarmante escuchar que hay algunos lugares que están cerrados y que proporcionaban algún tipo de apoyo a las víctimas de trata de personas, como los refugios o los albergues o las casas de medio camino por el COVID. Y los que están abiertos podrían estar careciendo del equipo de protección y esto pone en riesgo tanto a las víctimas de trata como al personal de estas instituciones. Esta es información que tenemos de diversas partes del mundo. Muchas coinciden con México, pero es una información general. También estamos viendo que el COVID-19 está teniendo un impacto muy importante en los mecanismos de canalización. Sobre todo estos mecanismos esenciales para la identificación y el acceso de las víctimas de la trata de personas a sus derechos. Y estos se ven afectados a medida que sus componentes fundamentales se retrasan o dejan de funcionar por el COVID-19. En consecuencia, la identificación de las víctimas y su posterior referencia a los servicios de protección se retrasa o se dificulta considerablemente. Por supuesto, hay una preocupación muy importante por el hecho de que las personas que trabajan en la industria del sexo y el trabajo doméstico sean más vulnerables a la explotación a medida que aumentan los riesgos para la salud y la exposición al COVID-19. Y están emergiendo nuevas oportunidades para que el crimen organizado se beneficie de la pandemia. Ya lo hablaba también Ana, el uso de las redes sociales, el uso del Internet, están haciendo que los tratantes se vuelvan más activos y se aprovechen de las personas que están en reclusión. El ciberdelito va a ser uno de los delitos más frecuentes y que van a ser resultado de esta crisis derivada de la pandemia. Por otro lado, es muy probable que la recesión económica mundial traiga consigo un marcado aumento de las tasas de desempleo. Esto tendrá también un impacto en el aumento de la trata de personas transfronteriza desde países que experimentan caídas sostenidas en los niveles de empleo. Esto lo vimos en 2008, cuando aumentó el número de víctimas de trata de personas procedentes de países que fueron particularmente afectados por el desempleo masivo. Entonces, esta misma tendencia se espera que vamos a tenerla repetida como resultado del COVID-19. También se está reportando en algunos países que más niños y niñas están siendo forzados a salir a las calles en busca de alimentos y de ingresos, y esto va a incrementar también su riesgo de explotación. Y también lo hablaba Ana,
el cierre de las fronteras terrestres, marítimas y aéreas puede ocasionar un incremento del tráfico ilícito de migrantes y las personas tienen aún mayor necesidad de los servicios de los traficantes para cruzar las fronteras. Los cierres y las restricciones podrían propiciar el uso de rutas y condiciones más peligrosas y un incremento de los precios de los servicios de los traficantes. Esto va a exponer a las personas migrantes y refugiadas pues, a un mayor abuso, a una mayor explotación y a un mayor riesgo de trata. Y bueno, esta nueva normalidad, como les comentaba, va a hacer que el crimen organizado también adapte sus formas y no nos deberíamos sorprender que poco a poco empecemos a encontrar formas mucho más creativas para captar a víctimas. Desde UNODC estamos vigilando constantemente esta situación mediante nuestra red de oficinas de campo y nuestros aliados globales, que son alrededor de 140 países alrededor del mundo, y estamos procurando aumentar el apoyo a los Estados miembros de las Naciones Unidas en este ámbito. Estamos apoyando a gobiernos y a organizaciones no gubernamentales que están combatiendo la trata de personas para que continúen realizando sus labores esenciales en condiciones seguras y asegurando que las víctimas puedan recibir la ayuda que necesitan. Por ejemplo, en Senegal, UNODC estamos prestando apoyo al gobierno de este país en una operación a gran escala para identificar a niños y niñas, que son miles en situación de calle, y aquellos que estudiaban en internados religiosos, que a menudo son víctimas de explotación y actualmente están en una situación de mayor riesgo. Estas son de las primeras acciones, resultados del COVID-19, en donde un gobierno nacional nos está pidiendo ayuda, sobre todo para apoyar el retorno con sus familias o la reubicación en albergues de estos niñas y niños. Y quisiera solamente terminar hablando un poco de los retos y los desafíos que estamos viendo post-COVID-19 en todos los países del mundo. Y es que al combatir la pandemia, pues no debemos pasar por alto los riesgos reales y los riesgos concretos que esta situación sin precedentes genera a grupos e individuos en situación de vulnerabilidad que no siempre son visibles en nuestras sociedades. Y es necesario considerar que la mitigación de las repercusiones económicas de la pandemia no debe ni puede excluir a aquellas personas desfavorecidas y menos privilegiadas. Para nosotros, la trata de personas es el resultado del fracaso de nuestras sociedades en la protección de quienes son más vulnerables y de hacer valer pues, los derechos en el marco de las leyes nacionales. Y estas personas, las personas que están en situación de trata, pues no deben ser adicionalmente castigadas durante los tiempos de emergencia. Se debe poner aún mayor atención a estas poblaciones vulnerables. Las respuestas al COVID-19 pues deben ser monitoreadas de manera continua y cuando estas medidas repercutan negativamente de manera no intencional en los grupos en situación de vulnerabilidad, tales como las víctimas de trata de personas, pues deben hacerse ajustes para reducir al mínimo los daños y asegurar la atención adecuada a las necesidades de estos grupos. Y al tiempo que se da prioridad a la salud pública, debe también prevalecer una cultura de Estado de Derecho. Las respuestas a la trata de personas deben seguir basándose en los derechos humanos, mientras que el acceso a los servicios de justicia y apoyos sociales sin discriminación, estos deben ser pues totalmente garantizados. Por otro lado, consideramos que los agentes encargados de hacer cumplir la ley deben mantenerse atentos para hacer frente a estas nuevas y cambiantes modalidades delictivas. Y es difícil porque en el contexto del COVID-19, en donde los recursos se están destinando hacia la prevención, a la atención de las víctimas de la pandemia, pues se están derivando, se están cambiando los objetivos, se están cambiando las prioridades, pero los agentes encargados de hacer cumplir la ley deben mantenerse atentos para mantener una atención óptima para las víctimas de la trata de personas. No pueden ser invisibilizadas.
Por último, consideramos que es necesario recopilar y analizar más datos sobre los efectos del COVID-19 en la trata de personas. Para nosotros no hay ningún país que sea inmune a la pandemia y como el virus no afecta a todas las regiones al mismo tiempo, la experiencia de un país puede ser vital para otro. Entonces, este tipo de webinars, este tipo de discusiones para nosotros es muy valiosa para intercambiar experiencias, para intercambiar conocimientos y para fortalecer las experiencias que hay en cada uno de los países. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Javier. Vamos a realizar una ronda de cierre y quien quiera contestar algunas de las preguntas planteadas, adelante. Yo respondo a la que va a Chihuahua. En el caso de Chihuahua hay 14 carpetas de investigación que se han abierto sobre trata de personas de enero a este momento. En el Consejo de Chihuahua tenemos 5 reportes de probable trata de personas. Entonces, si nos permite la representante de la Unidad de Inteligencia Financiera sus comentarios, por favor. Gracias. Bueno, para cerrar, pues me gustaría compartir una tipología. Prometo no tardar mucho. ¿Dónde está? Que justamente tiene que ver, no es derivada del COVID, es la tipología que actualmente tenemos nosotros desarrollada de trata de personas, pero sí tiene que ver con, tiene que ver con la forma, una de las formas de enganche que es a través de una página web. En este caso, esta es la página web a través de la cual se enganchó a personas específicamente de países de Sudamérica, ofreciéndoles trabajo justamente de modelaje. Estas personas lo que hicieron fue venir a México a través de esta oferta de empleo y les pagaron los viajes para que pudieran venir y cuando llegaron aquí les retuvieron los pasaportes. Estas mujeres también, bueno, aquí se traían mujeres de México, son privadas de su libertad y las obligaron tanto a prostituirse como incluso a trabajar como meseras. Lo que hacía esta persona, que es el sujeto principal, es que tenía una empresa a través de la cual él justamente ingresaba todo lo que podía, todo lo que ganaba a través de este enganche que hacía y a través de la explotación de estas mujeres en esta red de modelaje, pero que en realidad era de prostitución. Justamente era una agencia que se hacía pasar como una agencia de publicidad de esta empresa. Y bueno, nosotros los rasgos que notamos es que compraba inmuebles de valores exacerbados, que tenía vehículos, que tenía joyas y que todos sus bienes los desviaba a través de su propia familia. Esta es una persona, por ejemplo, que era su familiar, era su mamá, y justamente era a quien le ponía nombre los bienes. La empresa le enviaba bienes a ella, recursos a ella, recursos al sujeto principal y a otras 2 personas que eran sus asociados en este enganche. Entonces, esta es una de las tipologías que justamente tiene que ver y que nosotros utilizamos para buscar cuando hay casos que se tratan de financiamiento ilícito y trata de personas. Y bueno, otra cosa que me gustaría compartirles es que justamente derivado de esta necesidad de detectar mejores y mayores casos, durante la firma del convenio que hicimos con Consejo Ciudadano, también generamos una guía para que se pudiera detectar mejor cuando habían casos que tenían que ver con trata de personas y flujo financiero ilícito. ¿Sí se ve en la pantalla? Sí. Esta guía justamente tiene las preguntas que para nosotros son base para saber si estas personas son víctimas, pero además la persona que las está tratando justamente está ingresando de nueva cuenta el dinero al sistema financiero mexicano. Para nosotros es importante saber la ubicación, solo lo voy a tocar así muy rápido, la residencia, y por ejemplo lo que detectamos es, tal vez las preguntas no se hacen de manera tan directa, pero sí es importante saber cuando la víctima puede recordar si estaba cerca, si estaba en un hotel, si había algún negocio cercano,
no tienen que ser respuestas exactas, pero sí son datos que a nosotros nos ayudan a identificar dentro justamente de nuestras bases de datos qué hechos pueden estar vinculados con financiamiento ilícito. Las personas, de algunos nombres, las edades aproximadas de los tratantes y, por ejemplo, si había tal vez algún tema de vigilancia, algunas personas que a veces son contratados o los mismos tratantes se turnan justamente para generar la seguridad de que no se escapen las víctimas. Y los movimientos financieros en los que nosotros pedimos, por ejemplo, que recuerden tal vez si fueron como algunos bancos, porque a veces también se utilizan a las víctimas para que sean ellos los que hacen los depósitos directamente a las cuentas bancarias y tal vez ellos puedan recordar o ellas pueden recordar si fueron a hacer las transferencias por medio de Electra, si fueron a hacer algún depósito a alguno de los bancos. Entonces son datos que a nosotros nos ayudan un poco como a poder localizar más casos de trata de personas y ver si se trata de un lavado de dinero relacionado con trata de personas. Y bueno, solamente tocar como 2 puntos que son los principales en el tema de COVID, es justamente que el tráfico de migrantes para nosotros es un foco rojo, porque justamente es uno de los sectores que tiene más vulnerabilidad. Por ejemplo, Interpol ha detectado que justamente ahorita no se está dando el traslado exactamente de los migrantes, pero que se encuentran detenidos en partes como de América Central. Entonces, probablemente ahí hay temas de explotación y hay personas que están siendo justamente explotadas en otros tipos de forma, ¿no? Entonces, también se espera, conforme a este informe de Interpol, que estas víctimas en algún momento vengan como, ahora sí que de una manera muy, muy rápida, porque se sigue esperando que puedan llegar a los países del norte para poder ser explotadas. Y es ahí donde nosotros, por ejemplo, podemos generar una alerta en la forma de transportación, porque evidentemente ahí es donde se van a ingresar los recursos. Y tenemos esta capacidad de tener acceso a listas, incluso a través de las aerolíneas, y detectar cuando se están haciendo depósitos a víctimas que se van a trasladar y que no tienen capacidad quizás económica para trasladarse a otros países. Y otro de los retos justamente es detectar las partes de matrimonio forzado, porque también conforme un informe de World Vision, se espera que alrededor de 13.5 millones de matrimonios posteriores al COVID se generen. Entonces aquí habría que preguntarnos cuántos de esos son matrimonios forzados y quizás cuántos de estos son niñas o niños que están siendo vendidos por las carencias que tienen algunas familias y que en su desesperación buscan obtener recursos. Entonces también son movimientos financieros que nosotros podemos detectar y que están relacionados con este fenómeno del COVID. Y bueno, sería como de mi parte todo. Gracias. Te agradecemos mucho. Por favor, tus comentarios finales, Ana Isabel. Gracias, Salvador. Están preguntando, veo que cuánto falta para que se apruebe el programa nacional. El programa nacional está en las últimas fases de revisión. Esperamos que en un par de meses ya lo tengamos publicado. Respecto a los comentarios que están haciendo sobre Chihuahua, solo mencionar que ya estamos trabajando en coordinación con los estados. En lo que va de este sexenio hemos hecho ya 2 reuniones nacionales con los estados y vamos a implementar también una estrategia de regionalización y de coordinación a nivel regional con los estados. Los estados también tienen en su mayoría las comisiones, consejos o comités estatales en materia de trata de personas, que es desde donde se ven también las políticas públicas, es decir, son nuestros homólogos y efectivamente Chihuahua no es la excepción, estamos también justo pensando o ya estamos trabajando de hecho en la implementación de una región específica o de una estrategia regional específica para frontera norte, en las que efectivamente va a estar Chihuahua. Creo que sería todo, es algo que... Okay. Muchas gracias, Ana Isabel. Gracias. Angie, por favor, tus comentarios de cierre, si nos permites.
Claro, muchísimas gracias. Y había una pregunta ahí de los retos post-COVID. Yo lo extendería a una pregunta que va más allá. ¿Por qué aumenta la vulnerabilidad de víctimas durante este tiempo de COVID? Y muchos de nuestros compañeros lo mencionaron y quisiera como resaltar eso es como un cierre, ¿no? Y es, muchas de las víctimas tienen la preocupación por suplir sus necesidades básicas y eso puede hacerles caer más fácilmente en redes de trata por el tema de la movilidad. Puede también ser porque puede aumentar el desplazamiento interno por las necesidades, porque las formas de explotación utilizadas por los tratantes pueden estar cambiando, continuamente están cambiando, pueden ser explotadas en líneas o en línea o en lugares privados. También puede ser porque la falta de ganancia puede aumentar la violencia. O sea, dentro de los que ya están ahorita siendo tratados, la potencia de las pérdidas de ganancia que tienen económicas, puede ser que los tratantes puedan estar tratando aún más o peor a esas víctimas. Porque no se puede, en términos de COVID, en términos de trata, tener distanciamiento social, especialmente se ven obligadas a proporcionar servicios sexuales o de trabajo. Entonces la vulnerabilidad está más latente, está más a la vista, porque incluso niños y niñas pueden estar siendo más expuestos ahora que ya no hay escuela, hay otros medios, hay otras formas. Las víctimas pueden estar incluso teniendo acceso menos a la oportuna información. O sea, hay esa forma de estarlos como de alguna forma haciéndolos más invisibles. También puede ser porque las víctimas no se encuentran en su estado más óptimo de salud, lo que debilita que la salud de las víctimas de la trata puedan estar más vulnerables a infecciones severas como incluso COVID, ¿no? Y quisiera simplemente para cerrar, como ciudadanos, estamos en el mejor lugar para detectar situaciones sospechosas dentro de nuestro día a día. No necesitamos un COVID dentro de nuestro día a día. Hace poco un pasajero que viajaba hacia el aeropuerto notó antes de COVID que había un hombre sentado frente a él de los mismos asientos. Y él miraba como contenido sexual en su teléfono móvil. Y era aún más alarmante, estaba acompañado de una chica joven al lado. Inmediatamente se preocupó por la seguridad de la chica y no sabía qué hacer, lo que le llevó a estar pensando. Y al llegar al aeropuerto se encuentra con un póster de una de las campañas que estamos utilizando a nivel global, Puedes Verme, y eso fue así como, Puedes Verme. Ya había pósters donde anunciaba la línea telefónica del Consejo Ciudadano y seguía caminando y decía, es que me suena lo que está pasando. Entonces, esta llamada de atención llega hasta el siguiente salida donde toma su maleta, otro póster, otro de Puedes Verme, llama, sí, hace caso omiso, sale del aeropuerto y ve otro póster y ahí dice, tengo que hacer algo. Entonces, esta llamada a la acción le pide al espectador que esté atento y que denuncie. Como ciudadanos estamos en el mejor espacio, en el mejor lugar en nuestro día a día. Puedes Verme, visualiza la esclavitud de nuestro siglo y la trata de personas de la siguiente manera. Lo comunica abiertamente y lo hace visible a nivel global, informa compartiendo historias específicas adaptadas al contexto y al lugar donde están sucediendo. Y la movilización, o sea, hay señales, hay indicadores. Y quiero cerrar con esta frase, nunca dudes de que un grupo de personas comprometidas puede cambiar el mundo. Y voy a compartir rápidamente algo. Aquí. Muchacha, ven conmigo. Te quedas aquí. Sí.
esperándonos un buen trabajo, una beca escolar. Es todo lo que tenemos. Deme el dinero. Pórtate bien, por favor. Hola. No podemos venir. ¡No me toques! ¿Concluiste, verdad? Sí, sí, concluía con el video, pero bueno, lo resalto otra vez. Nunca dudemos del compromiso de muchas personas. Puede cambiar no solamente el mundo, sino lo que sucede localmente en nuestra sociedad y en nuestra comunidad. Gracias por este espacio. Creo que este webinar, como lo dije al inicio, lo único que está sucediendo en una coyuntura perfecta en este tiempo es unidad. Muchas gracias. Por favor, Javier, tus comentarios de cierre. Muchas gracias. Pues muy brevemente, esta pandemia, el COVID-19, pues es una situación inaudita la que estamos viviendo. Está generando pues muchas oportunidades para el crimen organizado. Y la única manera que encontramos para poder hacer frente a esta situación es la coordinación. La coordinación, el intercambio de información e iniciativas como la Comisión Intersecretarial contra la Trata de Personas, pues va a ser fundamental para hacer estos cruces de información, estos cruces de acción también, y poder combatir los efectos del COVID-19 en la trata de personas que van a vulnerar aún más a esta población que ya de por sí estaba siendo vulnerada. Con eso termino y solamente agradecerles mucho la invitación. Muchas gracias. Atendemos una pregunta de Karim que indica, ¿se ha implementado alguna estrategia ante el aumento de pornografía infantil en el confinamiento? Hay que decir que tenemos 13 reportes solamente de marzo a la fecha que involucran esta práctica y sí hay una detonación de estrategia que implica la coordinación directamente con la OIF, la coordinación que se ya realiza en la reunión intersecretarial y en la interinstitucional en la capital nacional, es decir, en el nivel local y federal está existiendo esta coordinación. De estos casos de pornografía infantil se han compartido con las autoridades de investigación en particular, locales y federales, así que esa estrategia está ocurriendo. En segundo lugar, para resumir, hay que decir que efectivamente todos los ponentes coinciden, yo lo señalaría así, que el confinamiento, el desempleo, el empobrecimiento, el cambio de patrones delictivos, las nuevas mezclas de los tipos legales y de las prácticas delictivas y el desplazamiento que suponen, el asunto también combinado de fraude, extorsión y otros delitos, todo ello son los desafíos que existen. Frente a eso, nosotros en el Consejo Ciudadano, las organizaciones de la sociedad civil, el gobierno federal, hablamos de un triángulo virtuoso donde está la colaboración, que ya lo mencionó Javier, la colaboración y la cooperación está en uno de los vértices de ese triángulo. Del otro lado está poner a disposición de las víctimas un instrumento de difusión, de denuncia, de propaganda que les haga posible relacionarse con sus derechos y su recuperación. Eso está en el otro vértice. Y en el otro, lo señalan también mis compañeros, es la denuncia a través de la ciudadanía, que es testigo, que está acercándose, como lo han descrito aquí, en un caso que alguien está viendo algo que está ocurriendo en el mundo material o en el mundo digital y que también puede denunciarlo. Así que en el centro de ese triángulo virtuoso necesariamente está también la colaboración con los medios de difusión. Tenemos cada año 50,000 personas que transitan por México o que provienen de México hacia Estados Unidos, y el 85% de ellas, según las autoridades estadounidenses, son víctimas de trata de personas. Entonces, es muy importante el volumen de ese tráfico.
Es muy importante el volumen de ese tráfico y hay que combatirlo a través de la colaboración, la cooperación y, por supuesto, los instrumentos institucionales que están ahí. 85%, voy a precisar el dato, 85% de los que son identificados en Estados Unidos nacieron o provienen en tránsito de México. Ese es el dato que tienen las autoridades en los Estados Unidos. Muchas gracias a todos y les agradecemos su participación y pues apostar a la colaboración y la cooperación siempre. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Cuídense.